Laudetur Jesus Christus in Eternum. Os saludo a vosotros, devotísimos espectadores, para concluir un tema que fue prometido hace unos meses acerca de la penitencia y la vida ascética en nuestros hogares, a efectos de sobrevivir la extensa sed vacante que estamos viviendo a más de 50, 60 años. Pero en este momento vamos a hablar de temas que es más particular, un tema particular que compete a toda la iglesia, no solamente a personas que desean algo más, sino algo que es obligatorio. Quien quiera hacer algo más, bueno, ya es cosa de su pertenencia a determinado grupo religioso. Cuando decimos grupo religioso nos referimos a orden religiosa o votos personales, privados, en fin. Pero a nivel de derecho común, de ley común de la iglesia, las normas de ayuno y de abstinencia son determinadas y para antes de iniciar hay que aclarar que son normas muy mitigadas en comparación con otros siglos, muy mitigados. Y para ello vamos a basarnos solo en el Código de Derecho Canónico de 1917, conocido como Código Pío Benedictino, porque fue comenzado el reinado del Papa San Pío X, culminado y publicado en el reinado del Papa Benedicto XV. Existe un código de derecho canónico que la gente asume que es vigente, que es de 1983, publicado por Carlo Wojtyła, conocido como Juan Pablo II, usurpador, reclamante del trono. Ese código, aparentemente, él dice que abroga este, pero para abrogar este necesita autoridad suprema de la Iglesia, cosas de estos tipos no tienen. ¿Por qué? Pues son herejes manifiestos. Y los herejes manifiestos no tienen jurisdicción en la iglesia. No solamente los herejes, ellos están sometidos a la ley de la iglesia. Pues están sometidos a este derecho canónico de 1917 que los compele a ellos, igual que nos compele a nosotros. En fin, es obvio que las personas, cuando hacen el paso de la falsa iglesia a la iglesia católica, ellos entran en unas diatribas personales bastante considerables. Entre muchas cosas, el problema es que vamos a hablar, el tema que vamos a abordar acerca del ayuno. Cuando estáis en el Novus Ordo, las primeras cosas que os vais a dar cuenta cuando pasas de este lado de la iglesia, cuando pasas a la iglesia, o salís de esa mega secta, que es la iglesia resultante de Vaticano II, y os dais cuenta que entráis en una nueva realidad, una realidad que se contradice con la otra. Porque en el Novus Ordo, esencialmente hablando, solo hay 2 días de ayuno en la Cuaresma: el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. De resto de 2 días, las penitencias se pueden permutar por actos de devoción y otras cosas. No compete hablar de eso, pero así de inexistente, ni siquiera vamos a hablar de mitigado, inexistente es la vida ascética común del Novus Ordo. Entonces, entrando en el tema, vamos a hablar lo que dice el Código de Derecho Canónico Católico, vigente, hecho por católicos, referenciados por católicos, porque cada canon del Código de Derecho Canónico está sustentado por dogma y por magisterio de la Iglesia. En fin, vamos a hablar de los cánones que hablan acerca de la penitencia, sobre todo que tiene que ver con la abstinencia y el ayuno. No solamente para el tiempo que estamos entrando, que es el de Cuaresma, sino para todo el año. En fin, son normas generales. En el canon 1250 dice así: la ley de abstinencia prohíbe comer carne y caldo de carne, pero no prohíbe comer huevos, lácteos y cualesquiera condimentos que, aunque sean de grasa de animales. Es muy claro. A veces, pero en este Código de Derecho Canónico que tenemos, que es donde sacamos las notas, es de Migueles Alonso y Cabreros, 3 autores. Esta edición que tenemos es de 1949. Tiene notas a pie de página, aparte es bilingüe en latín y castellano. Y las notas las tenemos aquí, y si es posible, dependiendo de la extensión de palabras que nos permite el YouTube, la pondremos este texto lo pondremos en la caja en la descripción del vídeo. Entonces la nota del Código de Derecho Canónico de esta edición nos dice lo siguiente:
El precepto de abstinencia obliga en todos momentos del día. Y, por lo mismo, cuántas veces durante las 24 horas se coma carne o se tome caldo de carne. O sea, se peca leve o gravemente según la cantidad. Teniendo en cuenta que, aun cuando cada vez sea materia leve, puede llegar a pecado grave por la repetición. Si la suma de todas ellas arroja la cantidad de unas 2 onzas de carne o 4 onzas de caldo en el espacio de un día. Una onza tiene como 30 gramos aproximadamente. 2 onzas de carne, que nos dice aquí la descripción, porque esto es un libro español, probablemente sean costumbres propias de España o de la península ibérica. En el caso de España, puede ser de España solamente. Pero podemos tener una visión general. 2 onzas de carne son 2 porciones, o sea, un tenedor con una porción considerable de un bocado de carne normal. Es lo máximo que se puede comer de carne en abstinencia en caso de una debilidad. No dice así, pero lo asumimos. O 4 onzas de caldo en el espacio de un día. 4 onzas pueden ser que 8 cucharadas o más de caldo. ¿Cuántos gramos puede ser? Pero en la carne sí son esos, son 2 bocados pequeños. Si sobrepasa estas medidas de carne o de caldo de carne, se peca gravemente. O sea, gravemente es pecado mortal. Por una disciplina. Entonces, tener conciencia de ello. Y aparte, obviamente, saber que el código está extremadamente generoso en la abstinencia, porque podéis comer huevos, podéis comer lacticinios, le hace queso, leche, derivados, mantequilla. Puedes comer condimentos derivados de la carne, como la paña del cochino, o sea, la grasa blanca esa, que la gente tiene pánico, pero es mucho más saludable que el aceite vegetal refinado, que es un aceite de motor prácticamente, comestible. Puedes comer esos cubitos, no sé cómo se dice en Hispanoamérica, en España, son esos cubitos que son con unos químicos que tienen un sabor, según últimamente lo están haciendo con sabor natural, pero en fin, que tienen algo de sabor. Se puede usar, aunque sean de sabor de carne, se puede usar. Lo que no se puede hacer es caldo de carne, ni comer carne, obviamente. Y comer aceite de oliva, tomar aceite de oliva. Y me pongo así porque en las reglas que seguimos, el Carmelo terciario, que es del siglo XVIII, en los días de abstinencia, ni carne, ni huevo, ni leche, ni aceite de oliva. En Oriente no se come aceite de oliva, en la Cuaresma es muy mitigado. El código adicional es bastante generoso, o sea, preparados, pero tampoco es tan así. Y nuestro código, o sea, nuestra regla del Carmelo, ella es latina. Ya no permite consumir. Y antiguamente, los libros el código de derecho, el código nuevo de Graciano, se llama de hecho canónico nuevo, que es el que se basaban antes de estos códigos de derecho canónico, los códigos de Graciano, que es un monje premonstratense, no quiero caerme, que se encargó de organizar todas las leyes y estatutos de la iglesia y hacer un código que es el código de Graciano, que creo que es un código medieval que se fue modificando con los propios documentos de la Santa Sede, lo que se unían como magisterio, en fin. Y se hizo un código de derecho canónico que se conoce como el código de Graciano. Y tuvimos varios códigos, o sea, hasta llegar al código de derecho canónico. Hay hasta códigos particulares de cada diócesis, basados en el código de Graciano, en fin. En esos códigos el consumo de leche, de huevos y de mantequilla y de aceite de oliva no era permitido, era señal, era parte de una abstinencia. Entonces, estamos muy mitigados y es bueno, sobre todo para el mundo que vivimos actualmente, que es un mundo extremadamente sensual, y cuando hablamos de sensual nos referimos que no tenemos límite, lo que podemos comer, oler, ver, oír. En el canon, entonces, el canon 2251 ya empieza, hablamos, ya hay uno. Entonces,
La ley de ayuno prescribe que no se haga sino una sola comida al día. Pero no se prohíbe tomar algún alimento por la mañana y por la tarde, con tal que se observe respecto a la cantidad y la calidad de costumbre aprobada en cada lugar. Entonces sabemos entonces que tenemos nuestra comida principal, comida del día, y 2 pequeñas colaciones. Hay personas que hoy en día, ya hace unos años, sobre todo en el mundo tradicional, se habla de que esas 2 colaciones no deben ultrapasar la mitad de lo que es la reflexión principal. Pero vamos a ver qué dice la explicación de las notas de nuestro código. El precepto del ayuno, si se quebranta una vez en materia grave, que también puede resultar de la suma de las varias infecciones leves. Como ha quedado dicho para la abstinencia, ya cesa de obligar durante aquel día. De modo que por comer después varias veces no se cometen nuevos pecados contra el ayuno. Tenemos que entender entonces que tenemos prácticamente 3 comidas al día. Una principal, 2 pequeñas colaciones. Pero si comemos entre esas 3 comidas, pues es una realmente. El código dice, es una sola vez, pero se pueden comer 2 pequeñas reflexiones, 2 pequeñas porciones de comida adicionales. Pero si uno tiene una debilidad, ultrapasa esas famosas, esos 6 a 6 onzas de comida adicionales, se peca gravemente. Entonces, si sigo comiendo otras pequeñas debilidades o ya no me interesa, ese día no sé, tuve una tristeza, tuve una sensación de desesperación, me puse a comer, uno no acumula pecados, simplemente al pasar de las 6 onzas adicionales de comida, a partir de las 3 principales comidas, la principal comida, las 2 colaciones, y 6 onzas como de máximo de penalidad, o de oportunidades para no seguir maltratando, o sea, rompiendo la ley de ayuno, uno ha perdido el ayuno ese día, y por más que uno coma, no sigue pecando, no hay una acumulación de pecados importante. Esta nota de pie de página. Uno, al romper el ayuno, simplemente se perdió el ayuno ese día, hay que confesar ese pecado, he perdido tantos días de ayuno, tantos días, no me acuerdo, en fin. Pero lo importante es que sí, que uno está comiendo, no sabe que, bueno, perdimos el ayuno, pero estamos pecando cada vez que comemos. Simplemente ese día se pecó, ya no es día de ayuno, ya perdimos el ayuno. Entonces, otro numeral de ese código, del canon, 2251, dice: tampoco está prohibido mezclar carne y pescado en la misma comida, ni cambiar la colación de la noche con la comida del mediodía. No sé si esto es que puedo pasar la comida principal a la noche y darme el lujo de comer 2 pequeñas porciones al día, o digamos que comer más de la cuenta. No entiendo muy bien este código. Me parece a mí que yo puedo trasladar mi comida principal a la noche y las otras puedo mantenerlas en el día. O sea, puedo intercambiar los días, el momento de comer mis porciones de comida. O sea, el código aparentemente me da cierta grado de facultatividad de escoger el horario de mis comidas principales y mis colaciones. Si bien las colaciones son opcionales, o sea, puedes comer una sola vez al día. Después hay otro canon, que es el canon 1252. La ley, y este canon es el canon de la sorpresa. La ley de, disculpadme la ironía, la ley de la sola abstinencia se ha de observar todos los viernes del año. Todos los viernes del año fuera de Cuaresma, incluyendo Cuaresma, hay que hacer abstinencias. Segundo numeral, obliga la ley de abstinencia con ayuno el miércoles de ceniza, los viernes y sábados de Cuaresma, y los 3 días de las 4 témporas, que son 4 veces al año, y que incluye también Cuaresma, hay unas témporas. Las vigilias de Pentecostés, de la fiesta de Asunción de la Madre de Dios, la vigilia de la fiesta de todos los santos y la vigilia de la Natividad del Señor. Son días de abstinencia. La vigilia. Ustedes sabéis, en esta Cuaresma tenéis que ayunar y hacer abstinencia el miércoles de ceniza, ayunar y hacer abstinencia cada viernes, y los sábados también se hacen abstinencias. Entonces,
abstinencia y ayuno, por lo menos por semana, 2 veces. Excepto cuando empieza la cuaresma que tenemos el miércoles, que son ayuno y abstinencia. La ley de solo ayuno se va a observar todos los restantes días de la cuaresma. Y esta es la sorpresa. En Semana Santa o los días previos siempre vienen unas publicaciones que hacen unos canales en general, de personas, individualidades, tradicionalistas, sacramentistas, en fin. Y siempre este canon siempre se como que se omite. Pues la gente cree que no lo puede cumplir, o si uno habla de esto, la gente dice, bueno, de repente la gente no cumple el ayuno. Pero hay que hacer ayuno todos los días de cuaresma, empezando desde el miércoles santo hasta un día que va a especificar. Todos los días de cuaresma hay que hacer ayuno. Cuaresma, Semana Santa. Todos los días. Existen unos días que no se hace, pero más adelante hablaremos de eso. Si no se hace ayuno, se peca mortalmente por cosas de disciplina. Claro, hay personas que pueden pecar mortalmente porque no les interesa, o personas que por debilidad no quieren entrar en estos temas y bueno, se desesperan. Entonces, en otro numeral nos dice, este mismo canon, cesa la ley de abstinencia, o de la abstinencia y ayuno, o del ayuno, solamente ayuno. Son 3 formas de hacer ayuno realmente. Tenemos abstinencia, o abstinencia y ayuno, o solamente ayuno. En los domingos, o en fiestas de precepto, exceptuadas las fiestas que caigan en cuaresma. Y no se anticipan las vigilias. Cesa también dicha ley el sábado santo después del mediodía. Entonces el domingo no se ayuna, el domingo no se hace abstinencia. Para los fieles de la Iglesia Católica en general. En las fiestas de precepto tampoco se ayuna. En las fiestas que caen en cuaresma hay que ayunar y hay que hacer abstinencia. Y el ayuno de Semana Santa termina el sábado santo después del mediodía. Eso tiene una razón que tiene que ver con la liturgia de 1955, o sea, la famosa reforma de Pío XII. Hago comillas porque es una gran controversia esa liturgia, esa reforma de la Semana Santa, es una controversia muy seria, no es algo que lo tomamos a la ligera. Cuando hacemos las comillas, es que esa reforma tenemos fuertes indicios de que esa reforma fue bastante influenciada por lo que hicieron la Misa Nueva, en fin. Entonces hay personas que son sacramentistas, ¿no? Que son extremadamente fieles a esa reforma litúrgica y hasta prohíben, bueno, en fin, a unos fieles no ir casi como bueno, uno de estas cosas realmente en sacramentismo impresionantes. Hay personas que siguen la reforma de Pío XII de 1955, debe romper el ayuno por lógica, porque esta edición es de 1949. Por lógica debe romperla, no sé, cuando llegue a la casa, a la medianoche, o a la 1 de la mañana, o 2, o a las 2 de la mañana, no sabemos. Y lo que seguimos, de espíritu, la reforma previa a 1955, nosotros sí rompemos el ayuno después de mediodía, cuando terminamos de ver la misa, que son muy magistrales, son bastante impresionantes las misas, sobre todo el sábado santo. A mí me impresiona mucho, la que previa a la reforma, terminamos el mediodía el ayuno, o a las 3 de la tarde cuando acabamos la misa, algunos acaban a la medianoche, y tengo un misal del altar de la orden franciscana, que la estoy dando demasiado, de ese tema no vamos a hablar, pero es así, implicaría que el ayuno según ese misal terminaría más o menos a las 5 o 6 de la tarde. Por eso que, como nuestra edición de 1949, no sabemos si esto está para toda el orbe como ley. Probablemente según la reforma de 1955, significaría que todo el sábado, y aquí no estamos adaptando a nivel de lo que es la ley que nos dejó Papa Pío XII. O sea, en fin, es un tema complicado, y disculpadme el pequeño paréntesis, pero creemos, no he investigado bien, porque no tengo otros documentos, los únicos documentos son estos, ¿eh?
que el ayuno de Cuaresma para toda la iglesia en teoría debería ser hasta la medianoche del sábado para domingo de gloria hacia domingo de resurrección. Y para que tenemos objeciones y dudas en función de lo que ha pasado en esa reforma, como indica el Código de Derecho Canónico, sería hasta el mediodía del sábado santo. Y la nota de este numeral dice que en aquellos lugares donde por disposiciones especiales de la Santa Sede, en vez de observar la abstinencia los sábados de Cuaresma, según el renglón 2, se guarda los miércoles, los peregrinos pueden guardarla los miércoles o el sábado a elección evitando el escándalo. Y aquí es interesante, porque nosotros en nuestras órdenes especiales, nosotros hacemos ayunos en todo el año, miércoles, viernes y sábado. Y el miércoles tiene sentido hacer ayuno en algunas diócesis. Y en la iglesia uno a veces es peregrino. Hay varias formas. En la iglesia tenemos ciertas cualidades como personas, como bautizados. Y a veces nosotros somos peregrinos y cuando entramos a una diócesis podemos adoptar las costumbres de la diócesis. Y esto queda este canon. Podemos a veces posponer el ayuno del sábado, que en algunas diócesis se hace el miércoles. En fin, es para saber eso. Entonces sabemos que las costumbres, cuando somos peregrinos, las podemos adoptar propias de la diócesis, que sea católica obviamente. Y otra que es importante, que nos compete, si la fiesta de San José, a que se celebra el 19 de marzo, que casi siempre cae por lo general va a caer siempre en Cuaresma, cae en un viernes, un sábado de Cuaresma, o en uno de los días de las 4 temporadas de la misma, no por eso cesa la obligación del ayuno ni de la abstinencia. El día de San José que hace ayuno y abstinencia. Yo no lo hacía. Yo me vengo a enterar, fue leyendo esto. Cuando asumí que una fiesta tan solemne, decía, bueno, entonces no hay ayuno, pero no, sí hay ayuno y abstinencia. Entonces, cuando cae, es que este es el problema. A no tener una iglesia visible en el sentido de ministros, una iglesia accidental, o sea, los instrumentos de esa iglesia no estar tan común entre nosotros, a veces estamos un poco a las tantas. Y es importante saber que las vigilias, esas fiestas principales, que en todo el año tenemos las fiestas principales que hemos nombrado, igual esto va a estar en la descripción más tarde, este texto. Espero que quede en dedo. Existen fiestas que tienen su vigilia. Entonces a veces la vigilia puede caer un domingo. Nosotros no hacemos ayunos el domingo, hacemos abstinencia el domingo. Ni esa abstinencia se va a trasladar previa hacia el sábado. No, ¿cómo se llama esto? Las vigilias no se anticipan, simplemente las vigilias deben caer cuando sean oportunas. Por nosotros tenemos nuestras fiestas móviles, en fin. El canon 1253 dice esto: en los cánones no cambiarán los indultos, estos cánones no cambiarán los indultos particulares, los votos de cualquier persona física o moral, las constituciones y reglas de cada religión o instituto aprobado. Religión se refiere a orden religiosa, tanto de hombres como de mujeres que lleven vida común, incluso sin realizar votos. Esto es fácil de explicar y es interesante. Vamos a explicar lo que nos dice las notas a pie de página de nuestro código. O el código de derecho canónico, si lo conseguís en internet, que existe también, está gratuitamente, se consigue en latín, se consigue en castellano. Miren si notas a pie de página. Estos códigos, este libro, la edición es muy buena porque tiene notas a pie de página en la mayoría de los cánones. Y bueno, es importante también tener el código de derecho canónico de Cadena Gaspari en latín, pues saber las fuentes de cada código, las fuentes de donde han sacado, que es magisterio. Entonces la nota de este canon que hemos hablado, este canon deja en pie tanto los indultos particulares que se conceden atenuaciones a lo dispuesto en los cánones anteriores de abstinencia y ayuno, respecto de los ayunos y abstinencias, hace entre paréntesis, cuando ocurre en España y Portugal, América y Filipinas, como las reglas y constituciones de los religiosos y de otros institutos aprobados en las que se prescribe mayor rigor, como en el caso de un servidor.
ya sea en cuanto al número de días en que se hayan de observar el ayuno y la abstinencia, ya en cuanto a las clases y de alimentos prohibidos. A las personas, el fiel común, el fiel laico, no le afecta esto. Bueno, sí le afecta. Lo que viven en Hispanoamérica tienen ese famoso privilegio que pueden comer fuera de Cuaresma carne los viernes sin problema, porque es un privilegio. Son atenuaciones. Y si el Pablo VI eliminó eso, volvemos, los herejes no tienen jurisdicción. Los herejes se tienen que atener a las reglas de la Iglesia. Y este código no puede ser abrogado por herejes. Entonces este canon compete. En Hispanoamérica se puede la abstinencia ser atenuada los viernes de todo el año, con excepción de Cuaresma. Tienes que hacer las abstinencias de carne. En Portugal, en las aldeas, hasta que eliminaron eso, que fue con Pablo VI o en algún punto de preconcilio o posconcilio, o previas o muy cercanos al Código de Derecho Canónico de 1983, que no reconocemos, se compraban unas bulas. Estamos hablando de Portugal, no sé si se pasará en España o en otros países, que inician esos territorios de ultramar, que era una extensión de España y Portugal hacia Brasil, Angola, Mozambique, Cabo Verde, Timor-Leste, en caso de Portugal, que es el territorio de esa gran Portugal, y obviamente también en España lo mismo, toda Hispanoamérica, Filipinas, etc. Esos territorios tenían sus privilegios. Y en el caso de Portugal, las aldeas, aquí se compraba en la parroquia una bula, para ciertas atenuaciones, para ciertas mitigaciones de la Cuaresma, que según lo que me ha dicho mi madre, que está viva, y mi padre, que ya falleció, era, me imagino, para comer carne en ciertos días de la Cuaresma, y creemos nosotros, pues mi madre no se acuerda muy bien de cuándo era que se comía carne. O sea, mi madre cree que era una bula para poder comer carne. Claro, obviamente para comer carne el sábado, probablemente. O poder comer más carne de lo debido. Tenemos un código de derecho canónico en portugués, es lo mismo, pero es un código de derecho canónico para misiones. Y aquí se habla de una posibilidad de comer como más carne de lo debido. Existen ciertas normas para comer más carne de lo debido en días de no abstinencia. Sería interesante qué cantidad de carne se comería, porque tenemos eso, que cada diócesis tiene sus costumbres. Entonces habría que preguntar a vuestros ancianos qué comían, qué cantidad de carne comían los días de ayuno, que se puede comer carne. Pero en fin, esas mulas se compraban y se mitigaban, y esas mulas dependía del estado social de las personas, que podía pagar más, pagaba más, que podía pagar menos, pagaba menos, no era una tarifa, era lo que se llama una indulgencia. Se puede creer en la Iglesia en función de beneficio de la Iglesia, esa calidad que se hace de pecunia o de dinero, la Iglesia es capaz de dar una mitigación en beneficio de la Iglesia, en beneficio del uso de las almas del purgatorio, etc. Entonces hay que saber eso. Y se van a investigar con las propias diócesis, con sacerdotes ancianos, que todavía tengan algo de cabeza, que no odien a la Iglesia católica que nacieron, o con los ancianos, que me parece que es la mejor opción, en fin, o con algún libro propios de la diócesis que hablen de esas costumbres. En fin, entonces el canon 1954 están obligados a guardar abstinencia cuantos hayan cumplido los 7 años de edad. A partir de 7 años de edad se puede comer, se debe practicar abstinencia. Obliga la ley de ayuno a todos desde que han cumplido 21 años de edad hasta que hayan comenzado los 60. Prácticamente es hasta los 60 años. Pero teniendo 60 años ya no obliga la ley del ayuno. Después en notas de pie de página que tenemos en nuestra edición sale una diatriba en función de que si las mujeres, a causa de su debilidad, podían iniciar esta etapa de la vejez. No vejez porque hoy en día una mujer de 50 años no la consideramos así tan anciana. O sea, a partir de los 50 años las mujeres quedaban eximidas
de la práctica del ayuno, y la Santa Sede dividió eso, y no. El ayuno eclesiástico se aplica de la misma edad, de la misma forma, para mujeres y hombres. Entonces hasta los 60 años. El canon 1246 se habla de los tiempos sagrados. Esto es clave saber esto. Es el cómputo del día festivo. E igualmente el del día de abstinencia y de ayuno. Se va a hacer de medianoche hasta medianoche. ¿Sabe lo que prescribe el canon 923 del mismo código, que habla acerca de las visitas acerca de ciertas iglesias y cosas así? Pero nos compete es que el ayuno, por ejemplo, del miércoles de Cuaresma, pero del miércoles de Cuaresma, empezaría de la medianoche del martes para el miércoles, y acabaría obviamente la medianoche del miércoles para el jueves. Ese es el cómputo en la iglesia. Es importante saberlo. Por ende, en el resto del año, por ejemplo el domingo de toda la Cuaresma, se rompe el ayuno es a medianoche del sábado para el domingo. Yo soy un poco partidario que esos ayunos se mantengan o sea, romper el ayuno se mantenga siempre con medida. No hacer esos actos que a veces se ven, que personas que salen a la medianoche a comer, como si se acabase el mundo, como si estuviesen en inanición. Se comprende, son personas que están empezando. Pero no es saludable comer a la medianoche, o sea, y irse a la cama abarrotado de comida. Eso no es saludable, realmente es algo que hay que tener conciencia. O sea, a la medianoche llegó y bueno, comemos en la mañana. Si se puede, realmente, personas que son desesperadas. Y aquí vamos a un tema importante que no toca el código. Lo toca, pero no toca de forma explícita. Y yo tuve que buscar en un libro de Derecho Canónico, un tomo primero de don Isidro de la Pastora Nieto de Madrid, del año 1847, que es de Derecho Canónico. O sea, de Teología Canónica. La Iglesia ha dado a los obispos el poder de dispensar el ayuno y de la abstinencia por causas necesarias. El capítulo 2 de Observaciones de J. Junior. Y comunican este poder a los párrocos para una necesidad urgente de enfermedad. Entonces es obvio que la Iglesia ella toma conciencia de las debilidades de los fieles. Pero eso solamente lo puede hacer el obispo por medio de sus sacerdotes. Más adelante, no lo tengo aquí anotado, pero a modo de reseña, el párroco puede pedir para dispensar el ayuno documentos de salud, o sea, documentos médicos, porque la Iglesia está dando un privilegio a alguien. Entonces puede llegar al punto un párroco pedir documentos para que certifique que esa persona realmente está enferma, no puede cumplir el ayuno. Pero tiene que ver con el obispo y el sacerdote, y el obispo unido al papa. Pero no hay papa. Ese es el obispo que desea ardientemente que la sede vacante sea extinguida. Esos obispos son muy pocos. Obispos que desean que cese la sede vacante son un puñado. O sea, realmente podemos contar así con nuestras manos. Una sola mano podemos contar obispos con rostro público que desean ardientemente que la sede vacante se extinga. Y trabajan para ello. Los demás son los obispos con jurisdicción supletoria, que se aplica la ley de la equidad de la Iglesia, que los fieles que necesitan sacramentos se unen a él, y la jurisdicción de la Iglesia, que ellos reciben por ordenación, que es de una misión universal, que en caso de emergencia puede restituir un territorio devastado por la herejía. Esos fieles súbditos a esos obispos pueden recurrir al obispo. O sea, el obispo es quien va a dar ese poder de jurisdicción que posee en la ordenación por derecho divino, que no puede ser miembro de la jerarquía de jurisdicción en estos actuales momentos, sino puede ser miembro de la jerarquía de orden. También, en caso de una gran necesidad, no es pecado comer carne en Cuaresma, cuando por falta de cualquier otro alimento hubiese peligro de morir de hambre si no se comiese. Así como cuando se va de camino
y absolutamente no se hallen otros comestibles más que carne. Esto aparece en el capítulo de Concilium de Observaciones y Ayunium, ¿no? Según este diccionario de Código de Derecho Canónico de Pastora Nieto Madrid, 1847. O sea, si estamos de peregrinos, estamos de viaje y cae día de abstinencia y no hay manera de alimentarse si no es con carne, podemos optar por comer carne, es una necesidad. Eso se llama principio de equidad. Todas las personas llaman ley de Piqueya, en fin. O si estamos en una situación gravísima de conflicto bélico y no hay que comer, obviamente. O sea, podemos comer carne. En caso de morir de hambre o estar en un grado excesivo de inanición. Incluso de no equivocarme, entonces escuchamos al señor Sanborn cuando los aliados en ese proceso bélico que ocurrió a mediados del siglo XX, principios, un poquito antes de los mediados del siglo XX. No puedo decir ese nombre porque parece que yo tuve sensible con los conflictos mundiales bélicos. El Papa Pío X suspendió las leyes de abstinencia de ayuno, creo, en Roma, porque los aliados se cansaron de mandar, armamento de arriba para abajo, hecho en USA, hecho en USA. El convento de San Casiano, allá de San Benedicto de Nurcia, fue destruido por los aliados. No pasa nada. No han hecho películas de eso, yo las he visto. Espero que YouTube no se ponga molesto, ¿no? por esta forma de hablar, ¿no? Porque hay temas históricos que no se pueden tocar ni de asombro aquí en esta plataforma. Pero en ese conflicto bélico se suspendió la ley en Roma, en algunas ciudades de Italia se suspendieron las leyes de ayuno. Y culminamos con un resumen. Entonces es importante saber que no se permite picar entre la comida del día y las colaciones de mañana y de la tarde para el ayuno. En el ayuno ningún líquido rompe el ayuno, incluida la leche. Exactamente. Ni té, ni leche, ni ningún tipo de agua. Eso que tomas cualquier tipo de agua no va a romper el ayuno. En las cosas que podemos llamar líquidas, pero que están hechas de materia sólida, como la sopa, los batidos de fruta, los batidos de verduras, esos batidos energéticos, sí rompen el ayuno. Cada día de ayuno es de medianoche a medianoche. No se practica el ayuno ni la abstinencia el domingo. La edad que obliga al ayuno es hasta iniciar los 60. Salvo problemas reales de salud que no permitiesen satisfacer el cumplimiento de la ley, obviamente. O sea, de la salud, como hemos dicho más atrás, esto tiene que ser consultado con vuestro sacerdote, con vuestro obispo. Y si sois personas que no creéis en eso, que tenéis un problema con vuestra posición teológica, no sé cómo vais a hacer. No podéis engañaros a vosotros mismos. No sé cómo harían, sinceramente, no sé cómo harían. Tenéis realmente que hacer un acto mismo de honestidad absoluta, ¿no? La abstinencia de huevos, laticinios, lácteos, condimentos hechos de bebidas animales, aceites derivados de animales, los cubos de condimentación, esos cubos de intensificación de sabor, no, y aceite de oliva incluido, no rompen, no están prohibidos para la abstinencia. La obligación de practicar abstinencia es para toda la vida. Lo único que se debe de mantener hasta cierta edad, hasta los 60 años, es el ayuno. Y antes que vengan esos famosos memes o publicaciones muy buenas en el nuevo sordo, o de líneas medias o de conservadores que van a aparecer en vuestras paredes o en vuestras pantallas de internet, de teléfono, de computador, de ordenador, que vienen de algunos grupos tradicionalistas o otros conservadores que dicen, no, tú sabes que hay que ayunar es de la lengua, ayunar solamente del corazón, de las cosas malas, de no ofender al prójimo. No hagáis caso, porque San Bernardo, y esto también lo sacamos del diccionario que hemos hablado hace poco, San Bernardo, que es un doctor de la iglesia, dice el ayuno, hablando del ayuno, dice esto, que es una virtud perfecta, fundamento y santidad de nuestras virtudes. Hay que ayudar de los ojos, concedemos,
Hay que ayunar de los oídos, concedemos. El ayuno de la lengua, concedemos. El ayuno de las manos, concedemos. Y también el ayuno del estómago. Todo cuando veáis esos famosos memes que dan a entender que prefiere ayunar de los otros sentidos, sí es cierto. Pero sí es cierto, pero hay que ayunar del estómago. En toda la frase de San Bernardo está incluido el ayuno de ingesta de alimentos. Entonces con eso culminamos agradeciendo a vuestras caridades la paciencia y vuestra presencia en esta exposición que hizo un servidor como pudo, y pidamos a Nuestra Señora en su vocación como eliminatio tristitiae, eliminación de la tristeza, para que haciendo ayunos, sea en Cuaresma, sea en otras veces del año, nosotros no tengamos esa tristeza inmódica que por lo general tenemos cuando ayunamos, sobre todo cuando estamos iniciando. Eso es lo que es un proceso. Los que se despiertan en el uso y quieren ser católicos, se ven frente a esta realidad, que nunca han ayunado en su vida, y eso debe ser confesado, por más que no se supiese, debe ser confesado porque hubo un pecado objetivo. Pero los que quieren hacer esto deben animarse, si pueden hacerlo, háganlo. Hay personas que hacen ayunos mucho más extremos, hoy en día vivos, católicos. Hay personas que hacen ayunos de agua, y no aconsejamos esos ayunos deben tener una supervisión espiritual. No hagan ayunos extremos sin consultar a un superior. Cualquier penitencia adicional a la que hemos hablado, consulten a un superior. O revisen los libros de los monjes más hacia el lado de San Benito, para ver lo que es una penitencia occidental, para que os deis cuenta más o menos cómo puede ser una penitencia un poco más extrema, que son más moderadas. O siempre, como hemos dicho, consultar a vuestro superior. Si no tenéis, buscar uno. Hay muchos en internet, hay personas que supuestamente no, hay personas que son en internet, son sacerdotes, se presentan, consulten a ellos. Incluso con estos mismos textos que hemos hablado, es un buen inicio para iniciar una vida de ascesis en este tiempo de ser vacante. Entonces, si no podéis intentar hacer abstinencias, pero tenéis que tener la voluntad de hacer el ayuno. Hagan el ayuno, no hay problema. Si caéis, volveré a empezar el próximo día. Y los días que no pudimos, se confiesan. Pero siempre tienen la intención de hacer el ayuno. Y, habiendo eso, y hablando acerca de ella, de la Virgen María, en su educación como hemos dicho, de eliminatio tristitiae, que nos elimine la tristeza de este tiempo largo de ser vacante. Que podamos, con su intercesión, sacar la tristeza, y eliminar la tristeza de esta iglesia, que ausente de papa, con la iglesia organizada, que pueda generar nuevamente. Porque por lo menos la iglesia puede tener nuevos papas, puede nuevamente, en esta generación, tener entre nosotros al sumo pontífice nuevamente. Jubilaum benedicite, ad societatem civum super donum perducamus rex angelorum. Amén.